Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir al canal Televisión de Tendencias 21. Vamos a hablar, si te parece, de algo que es muy apasionante para ti y muy interesante para la sociedad, que es la ingeniería lingüística. En primer lugar, ¿cómo podríamos definir lo que es la ingeniería? La ingeniería lingüística es el tratamiento, bajo el punto de vista de la ingeniería informática sobre todo, de la lengua. También está, por ejemplo, lo que es el análisis de voz. Se puede utilizar la voz, se puede utilizar sobre todo texto escrito, pero al final todos los sistemas por debajo tienen texto. Y el texto hay que analizarlo, hay que ver qué información tiene, hay que clasificarlo, hay que poderlo buscar. Todos los aparatos, todos los sistemas que se dedican a buscar, a clasificar, por ejemplo, por temas. Imagínate una agencia de prensa que le llegan 1.000.000 de noticias, cada uno de un tema, y tú quieres meter los de deportes en el cajón de deportes, los de política en el de política. Automáticamente, claro. Luego puedes revisar, pero vamos, el índice de fallos es muy pequeño. ¿Y qué nivel de desarrollo ha alcanzado hasta ahora la ingeniería lingüística? El nivel de desarrollo a nivel de laboratorios está bastante avanzado. Otra cosa es el mercado. El mercado todavía no refleja la mayor parte de las cosas que están en los laboratorios. ¿Por qué? Pues porque hacen falta unos conocimientos que son difíciles de encontrar. En la misma persona es muy difícil encontrar gente que sepa de lingüística y que sepa de ingeniería. De hecho, como sabes, estoy organizando un máster internacional de ese tema, de ingeniería lingüística, porque el profesional que tenga estos conocimientos, que tiene que saber también estadística, que tiene que saber algorítmica, que tiene que saber una serie de cosas, no existe ahora mismo en el mercado. Explica un poquito mejor, partiendo del máster ese que estás preparando, ¿qué es lo que hay que aprender para saber ingeniería lingüística? Pues hombre, estamos ahora precisamente iniciando el diseño del programa, y no es trivial, porque claro, cada materia de base, lingüística o ingeniería o matemáticas o estadística, tiene una gran cantidad de cosas, y entonces hay que pulir, hay que filtrar, porque no se puede tener a una persona estudiando todo lo que se sepa de varios campos, ¿no? Entonces, básicamente tiene que saber estadística, por decirlo de una manera global, tiene que saber ingeniería informática y tiene que saber lingüística. Esas son las tres patas. Las tres patas del sí. Conocimiento. Y una vez que se ha conseguido ese conocimiento, ¿para qué sirve socialmente hablando? Bueno, pues ¿Qué se puede hacer con eso que sea útil a la gente? Bueno, pues podemos buscar, por ejemplo, información concreta en grandes cantidades de textos. Ahora mismo, un buscador, los llamados buscadores abiertos, tipo Google, o en fin, los demás y tal, tú metes unas palabras clave y te saca la totalidad de los documentos que tengan esas palabras en mayor o menor frecuencia, y aparte de otros criterios de clasificar las páginas según quien las ha buscado antes, etcétera, etcétera. Pero no buscan información concreta en una página. De hecho, la mayor parte de veces que nosotros nos metemos un buscador, metemos un criterio de búsqueda en forma de una o varias palabras, y parece una lista más o menos ordenada de documentos que te los tienes que leer. Y a lo mejor después de leerte 10 o 12 dices, pues no encuentro lo que estoy buscando. Pero después de leerlos. Entonces, bueno, buscar información concreta en documentos. ¿Y eso cómo se puede conseguir? Porque los buscadores actuales son muy deficitarios en ese aspecto. Claro, pero es que los buscadores son abiertos. En Internet cualquiera mete cualquier contenido, y eso es incontrolado. Entonces, si tú imagínate que tienes una empresa de ingeniería con un centro de documentación gigantesco, con manuales técnicos, con diseños, con todo lo habido y por haber, y tú quieres encontrar en un momento dado un documento que hable concretamente de una aleación que hay que poner en un motor de tal y de cual. Bueno, es que tienes que poder buscar de esa manera. Y no vas a meter el nombre del motor sin más. O sea, tú puedes buscar de una manera más inteligente, que es decir, estoy buscando una aleación que me pueda servir para tal. Se lo puedes decir incluso en lenguaje natural, que eso es una cosa que es costosa en los sistemas, pero que se puede hacer. Y son mundos controlados. O
sea... ¿Estás hablando de introducir inteligencia en la búsqueda de información? Claro, es que ¿Sistemas inteligentes? tengo que meter algo de inteligencia, si no, a ver cómo sé yo que el nombre de una persona es el de un investigador en una web de investigadores o es el nombre de un ayudante o de mantenimiento. ¿Y eso cómo lo puede determinar un sistema inteligente? Bueno, primero hay que detectar los patrones, unos patrones de comportamiento que dan origen a esas personas, que dan origen, que están junto al nombre de personas, ¿no? Y entonces luego haces un rastreo por los textos y ves hasta qué punto una frase que hay delante de un nombre se podría asimilar a un patrón de los que tú tienes. O sea, contextualizando. Contextualizando mucho y bueno, siempre hay un riesgo de fallo, pequeño. ¿Y ahí existen ya herramientas de ese tipo en el mercado que podamos aprovechar? Yo diría que herramientas de mercado directamente no, lo que sí hay es tecnología que lo permite, es decir, en breve, eso ocurre mucho, que te preguntan, ¿ya hay una herramienta que yo pueda comprar? No, para muchas de estas cosas no hay una herramienta, lo que sí hay es la tecnología, es decir, tú lo puedes encargar. Tú puedes encargar a alguien que te haga un sistema que te haga cosas a medida que ya. Eso sí lo puedes hacer. Pero vosotros habéis trabajado ya con una herramienta específica que es el extractor terminológico, ¿es correcto? Sí, bueno, el extractor terminológico, aunque se vende como tal y es de uso directo, por ejemplo, en la Universidad de Alcalá, en filología lo usan los alumnos para hacer glosarios terminológicos, etcétera, etcétera, un traductor que se tiene que hacer sus listas de palabras para hacerle su equivalente en la otra lengua, etcétera, ¿no? Todo esto tiene una utilización directa, pero para nosotros es una tecnología, porque el extractor lo aplicamos a todas aquellas fuentes de información sobre las que queramos hacer cosas, buscar información concreta. Pon un ejemplo. Un ejemplo. Que puedas usar, oye, yo quiero saber esto y aplico este extractor y me da esto. Bueno. Por ejemplo, tú lo has aplicado a Tendencias 21. Sí. ¿Y qué te aporta? ¿Qué aporta ese? ¿Le aplicas la herramienta? Yo puedo saber de qué se habla en un conjunto de documentos y de qué y qué se dice concretamente. Es decir, el extractor extrae, además, no solamente hace un conteo de las palabras o términos, más que palabras, términos de hasta 7 palabras más frecuentes, sino que además te dice todas las veces que aparece y todo lo que se dice y dónde aparece. Eso ya lo hace directamente el extractor. Sí, instantáneamente. Como está, sí. Otra cosa es decir, bueno, vamos a hacer ahora otro tipo de sistema en el cual vamos a utilizar parte de la información que nos da este extractor y lo vamos a aplicar a otra cosa. Por ejemplo, un crawler, es decir, estos sistemas que te vuelcan una web entera. ¿Qué puedo yo hacer con una web entera? Pues explorar a ver qué dice. Por ejemplo, si me bajo la web de una compañía aérea, pues yo puedo decirle cuántas veces aparece el término vuelos baratos y dónde. Y a lo mejor entonces pueden rediseñar, ver si realmente está insertado en esas páginas el concepto de vuelos baratos y cosas de este estilo. O sea, para aprovecharlo desde el punto de vista del marketing, por ejemplo. Claro, eso sin duda. Y para el mundo de la comunicación y del periodismo, donde hay que rastrear a los medios, de los medios de comunicación para saber lo que dicen de una empresa. Tú puedes meter ahí un montón de periódicos o revistas y ver, si tú estás preguntando, yo qué sé, por un personaje, no sé, el que sea, una persona determinada, tú puedes saber en qué medios aparece, qué se dice de esa persona y eso sirve luego para hacer resúmenes de prensa. Para los clips. Claro, el clipping. Para los clipping. Exactamente. Luego vosotros dentro de vuestra facultad habéis creado una empresa de base tecnológica y quería que nos explicaras un poco el origen de esta idea y la experiencia que habéis alcanzado con ella. Bueno, la idea surge cuando de una manera casi informal nos presentamos al concurso de empresas y nos dieron el tercer premio entre 400 para ser una empresa que se llamaba DAIL, Desarrollo de Aplicaciones de Ingeniería Lingüística. Y bueno, lo que después del premio pues nos quedamos un poco sorprendidos, la verdad que fuimos ahí un poco en plan sport, no demasiado competitivos, y empezamos a pensar seriamente en la posibilidad de llevar adelante esa empresa acorde al plan de negocio inicial.
Y eso es lo que hemos hecho. ¿Y qué es lo que estáis desarrollando dentro de la empresa? Uno de los productos es el extractor terminológico. Estamos haciendo una herramienta de clipping que la tendremos pronto. Tenemos otro prototipo de clasificación documental temática. Y luego estamos pensando en aplicaciones a medio plazo pero corto, entre 1 o 2 años, pues el correo electrónico multilingüe y otras. Hay una imperiosa necesidad en Internet que es mejorar los motores de búsqueda, porque los motores de búsqueda son muy genéricos. ¿Vosotros estáis trabajando en alguna dirección? Claro, es que nosotros podemos hacer motores de búsqueda a medida. Esa es la gran diferencia. Pero es que no tiene sentido hacer una medida en Internet abierto, porque la cantidad de basura informativa que hay en Internet es descomunal. Y claro, yo de entrada eso no lo sé. ¿Y no se puede mejorar Google? Es decir, un equivalente de Google. ¿O Google mismo? Pues habrá que preguntárselo a ellos, ¿no? Porque es que... Está claro que es malo en muchos aspectos, que pides una información y te da millones de páginas. Claro, eso lo hacen todos los buscadores, pero porque no tienen un contexto prefijado. Ya. Y buscan normalmente por palabras. Google mete algo más de inteligencia, precisamente, al buscar también de manera preferencial páginas que estén ya referenciadas por otros, que sean más prioritarios, etcétera, etcétera. Y luego, hombre, las primeras que te salen son las que han pagado. Claro, o sea que claro que tiene función. O sea, ahí más que un motor de búsqueda, bueno, tienen sus criterios comerciales, ¿no? Claro. Entonces podemos decir que es inviable desarrollar un buscador inteligente para Internet abierto que sea más eficiente que lo que ofrece ahora Google, por ejemplo. Yo lo veo muy difícil, aparte que no sé muy bien la repercusión comercial que tendría. Es decir, es que las opciones que puede querer alguien para buscar una información concreta son ilimitadas. Entonces, pasar eso a un buscador haría muy tedioso manejarlo. El meter, se podrían decir cosas, yo que sé, que entendiera preguntas. Por ejemplo, ningún buscador, y se puede hacer, hay tecnología para eso, ningún buscador en estos momentos te permite preguntar dónde nació Picasso. Sin embargo, un buscador en un contexto limitado, aunque sean millones de documentos, pero limitado, lo podría contestar. ¿Y se está trabajando en alguna dirección, en algún país? Sí, nosotros trabajamos en eso, y es más, trabajamos lo que llamamos los buscadores multilingües, que solo pueda preguntar un chino en chino, le conteste en chino y la información estaba en español. Pero eso será ya tema de otra entrevista. Muy bien, pues nada. Muchísimas gracias, Jesús. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Por ejemplo, por temas. Imagínate una agencia de prensa que le llegan 1 millón de noticias. 1 millón de noticias, cada uno de un tema, y tú quieres meter los de deportes en el cajón de deportes, los de política en el de política. Automáticamente, claro. Luego puedes revisar, pero vamos, el índice de fallos es muy pequeño. ¿Y qué nivel de desarrollo ha alcanzado hasta ahora la ingeniería lingüística? Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir al canal Televisión de Tendencias 21. Vamos a hablar, si te parece, de algo. El nivel de desarrollo a nivel de laboratorios está bastante avanzado. Otra cosa es el mercado. El mercado todavía no refleja la mayor parte de las cosas que están en los laboratorios. ¿Por qué? Pues porque hacen falta unos conocimientos que son difíciles de encontrar. En la misma persona es muy difícil encontrar gente que sepa de lingüística. Y que es muy apasionante para ti y muy interesante para la sociedad, que es la ingeniería lingüística. En primer lugar, ¿cómo podríamos definir lo que es la ingeniería? La ingeniería lingüística es el tratamiento, bajo el punto de vista de la ingeniería informática sobre todo, de la lengua. También está, por ejemplo, lo que es el análisis de voz. Se puede utilizar la voz, se puede utilizar sobre todo texto escrito, pero al final todos los sistemas por debajo tienen texto.
Y el texto hay que analizarlo, hay que ver qué información tiene, hay que clasificarlo, hay que poderlo buscar. Todos los aparatos, todos los sistemas que se dedican a buscar, a clasificar,